Cuando el Sol finalmente se apartó de su trayectoria, el telescopio espacial James Webb giró sus instrumentos hacia un punto familiar en el cielo, y algo inesperado sucedió. 3I Atlas había regresado. Pero ya no era el mismo. Su luminosidad había aumentado en más de un 400%, como si hubiera despertado un mecanismo oculto. Las imágenes no mostraban polvo o hielo ordinarios desprendiéndose. La luz fluía suave y controladamente, como si reaccionara a la radiación solar no por casualidad, sino por cálculo. Al mejorar los datos, los astrónomos vieron algo que parecía imposible. Una cuadrícula hexagonal perfectamente organizada en la superficie, con patrones metálicos demasiado limpios para ser obra de la naturaleza. Y luego vino la parte más intrigante. Destellos ultravioleta que aparecían cada 247 segundos, con una precisión similar a la de una transmisión codificada. No parpadeaba como los objetos naturales, pulsaba como una señal. 3I Atlas nació siendo un enigma. Desde su descubrimiento, no siguió los patrones habituales. Oumuamua y Borisov allanaron el camino para los visitantes interestelares, pero 3I Atlas parecía diferente desde el principio. Su órbita no obedecía a los patrones conocidos, y su brillo variaba sin explicar completamente las razones. Con cada intento de encajar su comportamiento en ecuaciones conocidas, surgían nuevas preguntas. Por lo tanto, observatorios de todo el mundo seguían sus pasos noche tras noche, como si hubiera algo allí que no se pudiera ignorar. Hubble, Keck, los principales centros europeos, todos atentos, como esperando que algo sucediera. Y sucedió. Desapareció tras el Sol. Durante meses no hubo señal alguna, ninguna lectura, solo silencio, un silencio que parecía una premonición. Y luego regresó, más brillante, más nítido, más extraño. Las lecturas mostraron que su temperatura superficial permaneció estable, como si estuviera regulando su propio calor, manteniendo el mismo rango térmico a diferentes distancias solares. Cualquiera familiarizado con el comportamiento de los cometas sabe que esto no es normal. Los cuerpos congelados oscilan, explotan, crean chorros y colas impredecibles. Pero 3I Atlas exhibió suaves curvas de luminosidad y superficies reflectantes que parecían ajustarse a la luz solar como paneles móviles. El polvo no hace eso. El hielo no hace eso. Nadie podía explicar cómo esa superficie respondía a la luz con tanta suavidad. El brillo subía y bajaba gradualmente, como si hubiera un sistema interno ajustándolo todo, deliberadamente. Intentaron descifrar la estructura observada en las imágenes. A veces, aparecían líneas rígidas bajo la superficie, parecidas a paneles alineados. Algunos lo compararon con el movimiento de sondas espaciales que regulan la temperatura. Nadie confirmó nada, pero algo preocupó a los investigadores. Parecía intencional, un comportamiento inteligente. Y luego vino algo aún más inquietante. En lugar de producir una cola común que apuntaba en dirección contraria al Sol, como hacen todos los cometas, 3I Atlas presentó una anticola, siempre apuntando directamente hacia el Sol. No por casualidad, sino con una alineación constante. Hubble lo confirmó. Keck lo confirmó. Los observatorios europeos también lo confirmaron. No era una ilusión de perspectiva, era un fenómeno real y persistente. El debate cobró impulso cuando los investigadores de la ESA compararon el objeto con un satélite degradado, como si conservara energía y luego reactivara sistemas secuencialmente. Un informe interno incluso mencionó la posibilidad de que 3I Atlas almacenara energía solar antes de cambiar su trayectoria, pero esta hipótesis fue eliminada del texto oficial. Aún así, algo llamó la atención. La anticola parecía más fuerte precisamente durante los momentos de máxima incidencia solar, como si la utilizara no solo como fuente de energía, sino como referencia geográfica, como punto de orientación. Una especie de norte cósmico. Esto llevó a algunos expertos a mencionar discretamente un término muy específico: navegación. Se realizaron simulaciones y se descartaron. Ningún modelo reprodujo el comportamiento observado.
La anticola permaneció estable, estrecha y siempre en la misma dirección, como si fuera impulsada desde adentro hacia afuera, y no por la luz solar. Daba la impresión de un sistema de propulsión. Por primera vez, la conversación cambió. Quizás no era solo un cuerpo reaccionando al sol. Quizás era un cuerpo decidiendo cómo reaccionar. Quizás no solo existía en el espacio. Quizás se movía con un propósito. Cuando se procesaron los primeros espectros de luz, el enigma cobró mayor relevancia. La composición no tenía nada que ver con la de un cometa natural del sistema solar. Debería haber sido una mezcla caótica de roca, carbono, polvo y hielo. Pero lo que apareció fue algo muy diferente. Una concentración extraordinaria de níquel y hierro en una forma extremadamente refinada. No eran fragmentos, sino una señal nítida, como si la superficie hubiera sido moldeada por ingeniería, no por erosión. Entonces, emergió otro dato inusual. Compuestos de cianuro, raros, pero organizados en patrones de reflectividad, no dispersos aleatoriamente. Esto indicaba que podrían ser parte de la estructura y no un residuo natural. Al mismo tiempo, la curva de luz sugería algo hueco. El resplandor parecía resonar dentro del objeto, como si hubiera cámaras internas o superficies reflectantes dispuestas en capas. Al calcular la masa, el misterio se hizo aún más evidente. Dado su tamaño, la masa del objeto era extrañamente baja, mucho menor que la de un núcleo sólido de roca o hielo. Era como si estuviera construido alrededor de un interior vacío. Esta posibilidad llevó a muchos investigadores a una conclusión inquietante. Podría ser estructura, no geología, ingeniería. Una pista crucial surgió cuando un pequeño observatorio español registró 159 imágenes consecutivas del objeto. Al reconstruir la secuencia, observaron algo intrigante. Una estrecha corriente en chorro que emanaba siempre del mismo punto, con la misma intensidad y en la misma dirección, durante todas las capturas. Las corrientes en chorro naturales varían. Esta no. Era constante, activa y precisa, y se mantenía estable incluso durante su rotación. Esto parecía propulsión. Pequeños ajustes de trayectoria, correcciones suaves, exactamente como las que hacen las sondas espaciales. Este fue el momento en que muchos científicos comenzaron a considerarlo menos como un cometa y más como un posible vehículo. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño. En el momento en que pasó detrás del Sol, no se tomaron lecturas, no se detectaron fotones, nada. Incluso los telescopios capaces de registrar galaxias distantes solo encontraron un punto completamente oscuro. El silencio era tan profundo que algunos comenzaron a considerar la hipótesis de un apagado intencional. La región detrás del Sol es la única área del sistema solar que permite una maniobra completa sin ser observada. Si algo quisiera cambiar de dirección, liberar algo o incluso transformar su propia estructura, este sería el lugar perfecto. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando reapareció, era diferente, más brillante, más organizado. La estructura, similar a un panel, era más evidente. Los chorros eran más intensos. La curva de luz había cambiado de nuevo. Ningún observatorio logró registrar el momento de la transformación. Solo existía el antes y el después. Nada intermedio. El misterio parecía completo. Pero aún faltaba un último capítulo. De repente, una señal. Destellos ultravioleta que aparecían cada 247 segundos. Perfectamente sincronizados, sin parpadear, sin fallar, precisos como un metrónomo. Cuando se descifraron los datos, los científicos se detuvieron ante algo difícil de explicar. Los primeros pulsos correspondían a la secuencia de números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Una firma matemática, algo universal, algo que cualquier civilización inteligente podría reconocer y usar para ser reconocido. Pero no se detuvo allí. El último pulso duró 13 minutos y 37 segundos. Como un flujo continuo de luz ultravioleta. Cuando los patrones de variación se convirtieron en datos, el resultado fue una espiral alineada con la proporción áurea.
El mismo patrón que se encuentra en galaxias, huracanes, caparazones y flores. Dentro de él, los marcadores binarios se repetían, como si fueran instrucciones o código. La combinación era demasiado sencilla como para ignorarla. Números primos. Código binario, la proporción áurea. Un modelo que SETI ha utilizado durante décadas para enseñar a identificar un mensaje inteligente. Nadie ha confirmado nada oficialmente. Pero entre bastidores, el término firma de inteligencia ha empezado a utilizarse discretamente, y entonces se produjo el movimiento final. Tras emitir la señal, Tracy Atlas alteró su rumbo, 0,9 grados. Poco después, aceleró a una velocidad demasiado calculada para ser explicada únicamente por la radiación solar o la gravedad. Parecía estar despegando, como si hubiera completado algo. Quizás una misión, quizás una observación, quizás una transmisión, o quizás algo más. En ese momento, las pistas eran difíciles de ignorar. La estructura metálica, el interior posiblemente hueco, los chorros estables, el comportamiento térmico controlado, la anticola, la desaparición completa tras el sol, la transformación silenciosa, la señal, con números primos, la proporción áurea y código binario. Todo ello seguido de un cambio de trayectoria y una aceleración final, como si se tratara de un visitante que solo mostraba lo necesario, y luego se marchaba. Ahora solo queda una pregunta, una que quizá nunca tenga una respuesta definitiva. ¿Fuimos testigos de un cometa inusual o de la silenciosa despedida de un artefacto creado por otra civilización? ¿Qué crees que es realmente Tracy Atlas? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte el próximo secreto que el universo podría estar a punto de revelar.